doctora Mariana Rodríguez, que ella es partner en EY, la importante firma consultora Ernst & Young. La doctora Mariana Rodríguez es contadora pública de la Universidad Nacional del Cuyo, en Mendoza, Argentina. Homologó su título en el 2001, su matrícula profesional en 2005 y es una profesional acreditada internamente en IFRS. Como les decía, actualmente está vinculada como partner de la firma Ernst & Young EY. Doctora Mariana, si es tan amable, por favor, la invito a pasar al escenario para que nos hable de los aspectos críticos de la revisión de estados financieros bajo normas internacionales de auditoría. Los dejo con la doctora Mariana Rodríguez. Gracias. Buenos días para todos. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al EGIS y a la Universidad Central por esta invitación muy linda de poder dirigirme a todos ustedes en el Día del Contador. Así que mis cálidas felicitaciones a todos. Bueno, vamos a empezar entonces con nuestra presentación con un pequeño jueguito. Gracias. Con un pequeño juego. Como aquí la mayoría me imagino que somos contadores públicos, vamos a tratar de descubrir el error en la lámina que tenemos. ¿Quién se atreve a decir? Muy técnicamente. Un pequeño chiste, ¿cierto? Cuando estamos hablando entonces de normas internacionales de auditoría, no podríamos combinarlas con revisión, ¿cierto? ¿Quién descubrió el error? Eso, muy bien entonces. Entonces, nos vamos a concentrar en repasar un poquito en estos próximos 3 slides en la estructura que hoy por hoy tenemos para las normas de aseguramiento. Como ustedes saben, este decreto, que fue el 302, se emitió como producto de todo el cambio, digamos, o la modernización que está llevando a cabo Colombia en cuanto a las normas profesionales. No solamente normas que tienen que ver con aseguramiento, sino también con las normas de contabilidad o de información financiera y las normas que tienen que ver también con la ética profesional, y básicamente lo que estamos presentando es una consecuencia de la Ley 1314 del 2009. Entonces, vamos a encontrar que el decreto 302 nos dio este ordenamiento y obviamente en el decreto compilatorio que salió en diciembre, el 2420, en diciembre del año pasado, se involucraron también estos aspectos de aseguramiento en todo el libro segundo y también se hicieron algunas modificaciones luego en el decreto 2496 del 23 de diciembre. Entonces, básicamente, ¿en qué marco estamos? Estamos en el marco de las normas de aseguramiento de la información, que las denominamos NAI, ¿cierto? Estas normas están vigentes de manera obligatoria a partir de los trabajos que comiencen el 1 de enero de este año, o sea, ya estamos regidos, digamos, por estas normas. Estas normas se componen de las normas internacionales de auditoría, que son las NIAS, las normas internacionales de control de calidad, las normas internacionales de los trabajos de revisión, que ahí venía el chistecito de cómo revisar trabajos de auditoría, pues en realidad para revisión son otro tipo de normas. Las normas internacionales de trabajo para atestiguar, o ISAE por la sigla en inglés, esas las vamos a seguir llamando ISAE, mucho más fácil. Las normas internacionales de servicios relacionados y el código de ética para la profesión, que va a ser el código de ética de IESBA. El decreto también menciona específicamente cuáles se tienen que aplicar para dos puntos fundamentales, que son los artículos 207 y 208 del Código de Comercio, las normas internacionales de auditoría, y el artículo 209, la aplicación de las ISAES, o de una ISAE en particular.
Pero de ninguna manera se ha derogado la ley 43, entonces la ley 43 sigue teniendo vigencia. Entonces digamos que en este pequeño resumen, todo esto es lo que nos está, digamos, dando los parámetros de actuación a los profesionales de la contaduría. Ya digamos entrados un poquito más profundo en las normas de aseguramiento, entonces tenemos que tener en cuenta que todo, o sea, que el marco, digamos, o el fondo que nos va a regir está también involucrado el Código de Ética, o sea, el Código de Ética que si ustedes tienen en cuenta lo que dice el decreto, lo que dice es, porque acuérdense que la Ley 43 también contiene un Código de Ética, y entonces lo que dice el decreto es que tiene que ser aplicado en consonancia, o sea, no se está derogando el Código de Ética de la Ley 43, sino que se tiene que aplicar en consonancia. ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier actuación profesional entonces nos va a regir el Código de Ética y este tiene que ser nuestro fondo, digamos, del ámbito de trabajo. También mencionarles que digamos que aquí lo que tratamos de incluir es como una especie de jerarquía del ordenamiento técnico, digamos, de las normas, y que la norma de control de calidad también tiene influencia en todos los servicios que están relacionados con la actuación profesional. En el tema en el marco internacional para encargos de aseguramiento, entonces tenemos dos, digamos, grandes ramas por las cuales nos vamos a ir. Vamos a tener auditorías o trabajos de auditoría y de revisión de información financiera histórica y todo lo que son los trabajos de aseguramiento, que ahí ya no distinguimos, digamos, de algo específico que sea auditoría o revisión, sino en general aseguramiento, diferentes a la auditoría y la revisión de información financiera histórica. Entonces, básicamente van a ser las dos ramas de actuación. En cuanto a, si nos vamos por la izquierda, vamos a ver que hay trabajos de auditoría, que han venido siendo los que hemos venido aplicando también de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, y que la característica fundamental de esos trabajos es que proveen un aseguramiento razonable sobre la información que está siendo auditada en este caso. ¿Qué normas le van a aplicar a esto? Entonces le van a aplicar las normas internacionales de auditoría, que son las que conocemos como NIAS. Luego tenemos dentro de ese mismo grupo, vamos a tener trabajos que son de revisión. ¿Cuál es la característica fundamental de los trabajos de revisión? Aquellas que van a otorgar un aseguramiento limitado, ¿sí? O lo que también conocemos como seguridad negativa. Entonces, esos trabajos de aseguramiento limitado van a estar enmarcados en las normas que son las normas de trabajos de revisión, o las ISRE, que también seguramente las han escuchado por su sigla en inglés. Posteriormente vamos a tener los trabajos que, como decía, eran encargos de aseguramiento, pero que no tienen que ver con auditoría ni revisión de información financiera histórica. Y ahí vamos a tener, digamos, en un ámbito más amplio, aquellos trabajos que son de atestación. Y en ese sentido lo que aplicamos son las normas ISAES. ¿Sí? En las normas ISAES son normas que están continuamente también desarrollándose. Hay una norma, digamos, principal que es la ISAE 3000, pero se han venido desarrollando otras ISAES para efectos de temas muy específicos, ¿sí? Como las auditorías de control sobre organizaciones de servicio, etcétera. Y también vamos a tener para otros tipos de servicios que no impliquen de alguna manera un aseguramiento, vamos a tener
unas normas que se van a llamar las de servicios relacionados. Entonces, en ese sentido también se han venido desarrollando algunas normas y hoy por hoy son las normas que tienen que ver con trabajos que están relacionados con procedimientos acordados que se conocen o información prospectiva, o sea, o digamos revisión sobre información, compilatoria, compilaciones. En el ámbito entonces ¿cuál es el ámbito de aplicación de acuerdo con el decreto de las normas de aseguramiento de la información? Van a estar vigentes para revisores fiscales. Acuérdense que diferente a las normas de contabilidad y de información financiera, estas normas están más donde la referencia, digamos, se hacía a efectos de los preparadores de la información, o sea, quiénes son las compañías que tenían que estar, digamos, enmarcados en esas normas, con todos sus decretos, los grupos 1, 2 y 3, etcétera, que ustedes ya conocen muy bien. En este sentido, a quien se dirige, digamos, el ámbito de aplicación es hacia los profesionales del aseguramiento y por lo tanto tiene que estar referido a los revisores fiscales, por ejemplo, o profesionales que se desempeñen en un trabajo diferente al de revisoría fiscal. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación de estas normas? Va a ser los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades del grupo 1. Ahí sí la enlazamos con el tipo de entidad, digamos, porque obviamente por más de que el revisor fiscal sea de un tamaño grande, mediano o pequeño, o incluso revisor fiscal persona natural, o sea, o empresa unipersonal, de todas maneras va a estar relacionado el tipo de trabajo con el tamaño de la entidad a la que le están prestando los servicios, por razones fundamentales de naturaleza y de complejidad de esas entidades. También a los revisores fiscales que presten sus servicios a entidades del grupo 2, y aquí sí se hace una distinción entre entidades del grupo 2 que son grandes, si se quiere, que son aquellas que tienen activos mayores a 3.000 salarios y más de 200 trabajadores. Y quedan, digamos, por fuera, digamos, del ámbito de aplicación para los servicios de revisoría fiscal, aquellas revisores fiscales que atiendan entidades que sean de un tamaño, digamos, del grupo 2, las menores del grupo 2. Y también obviamente van a entrar los revisores fiscales que dictaminen los estados financieros consolidados de aquellas entidades que hayan sido incorporadas de acuerdo a lo que les comenté. Entonces, en ese sentido, también está aplicando para aquellos revisores fiscales que presten servicios a las entidades diferentes a las que mencionamos recién, pero que pueden aplicar voluntariamente esas normas. Así que bueno, ya repasado el marco, digamos, de las normas, la jerarquía de las normas y el ámbito de aplicación, ahora sí vamos a ir a los aspectos críticos. Y esto es lo que a mí me preocupa. Yo creo que a más de uno de ustedes también les estará preocupando los mismos aspectos críticos, porque digamos esto es como para poner algo con un número manejable, ¿cierto? Pero obviamente, si bien esto uno diría, bueno, pero no los cambios no son tan contundentes. Nosotros teníamos unas nagas que veníamos llevando a cabo, etcétera, que veníamos trabajando. Sin embargo, esto nos da mucha más claridad, mucho más ordenamiento y también mucho más profundidad en el desarrollo que vienen haciendo estas normas y la garantía de que se siguen actualizando en la medida en que los negocios y las necesidades de mercado también se van dando. Entonces, de alguna manera, este es un cambio muy bueno que obviamente tenemos que celebrar,
que el país se esté moviendo hacia estos cambios y que también tenemos una responsabilidad profesional de llevar a cabo de la mejor manera. Cuando hablamos de nuestra responsabilidad profesional, no tenemos que olvidar que, digamos, nosotros tenemos que ser protagonistas de este cambio, no solamente meros espectadores, sino realmente llevar a cabo y llevar la bandera de estos cambios que son muy buenos en la profesión. Yo creo que en unos años, si se quiere, el perfil del contador público va a ir subiendo en el mercado y vamos a lograr lo que hemos tenido que venir trabajando desde hace mucho con los temas de esta modernización de las normas, etcétera. Pero como les decía, estos son los tres aspectos que a mí me preocupan de la práctica, ¿cierto? Porque hasta donde venimos, lo que hemos visto únicamente son las normas y lo que dicen los decretos, ¿cierto? ¿Qué es lo que se dice? Ahora bien, salgamos de ese ámbito y vamos a la práctica, porque realmente ahí es donde se evalúan, digamos, los problemas. En la práctica, como les decía, estos son los tres aspectos que a mí personalmente me preocupan. Un tema de juicio profesional. ¿Cómo hacemos para desarrollar más y profundizar más el juicio profesional en nuestros contadores públicos? Y no solamente, digamos, los que estamos ejerciendo ya desde hace algunos años, sino en los chicos que salen de la universidad. ¿Cómo hacemos para que hagan el juicio profesional no se puede dar en una materia, es algo que se va adquiriendo en la medida que se van avanzando en análisis de temas complejos, en la experiencia, viene con las canas si se quiere, con las canas y con las ganas también. Pero de todas maneras es un compromiso que tenemos que tener y nosotros como profesionales que ya venimos ejerciendo tenemos que generar ese apetito, digamos, por llevar a cabo y hacer bien ese juicio profesional en los que vienen atrás nuestros, ¿cierto? Tenemos esa responsabilidad de formarlos. Otro tema también que me preocupa es el tema de control interno. Ya vamos a profundizar los tres temas. Pero sin duda hay un tema de control interno que nos tiene que preocupar a todos. Nosotros como profesionales responsables por, de alguna manera, decir algo sobre control interno. Ahí hay un montón de controversia y debate en lo que eso implica, pero dejando eso de lado ya vamos a ver realmente cuáles son los aspectos que considero que tenemos que atacar primeramente para poder llevar a cabo una gestión profesional muy responsable como la que nos toca. Y el tercer punto es el tema de control de calidad. Y no es la norma de control de calidad, porque esa norma yo creo que es muy clara, es muy fácil de entender y todo, pero vamos a llevarla a la práctica, ¿sí? Porque ahí es donde, como les decía, encontramos las mayores dificultades. Entonces, ya digamos entrando en cada uno de los temas. En los temas de juicio profesional me quiero detener un poquito en la definición de juicio profesional. Y entonces nos dice que es la aplicación de la formación práctica. ¿Sí? Lo que decíamos, no es solamente salir de la universidad y empezar a ejercer. Realmente lo que tenemos que lograr es que en la práctica nos sigamos formando. Y esa es una responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Que si de pronto vamos a terminar teniendo requisitos obligatorios de educación continuada, probablemente. Pero bienvenidos sean, porque eso nos van a obligar a mantenernos actualizados. El conocimiento me lo puede dar la parte académica, ¿sí? La universidad, los talleres que se hagan, todo lo que podemos llegar a desarrollar en el conocimiento. Pero créanme que esto va avanzando a unas velocidades que a veces uno no se alcanza a actualizar con todos los temas que hay en el mundo, no solamente aquí en Colombia, en el mundo, y cada vez más globalizados y cada vez con más complejidad las transacciones. Entonces, lo peor que podemos hacer es quedarnos estáticos.
Así que aquí también los invito a que nos sigamos actualizando y sigamos desarrollándonos desde el punto de vista de conocimiento. Y tercero, la experiencia relevante. La experiencia relevante, eso me da una pauta. El contador público no es para todo, o sea, uno no es bueno para todo. Uno tiene que empezar a especializarse y dedicarse con más conocimiento a cierta industria. Por ejemplo, los que tomaron el camino de la industria extractiva, por ejemplo, de la industria financiera. Entonces, todo eso tiene su complejidad. O también a temas dentro del mismo ámbito de actuación de los profesionales, los que son, por ejemplo, más orientados a los temas tributarios, o más orientados a los temas corporativos, o más orientados a los temas que tienen que ver con el ejercicio de la auditoría, por ejemplo. Entonces, no, o sea, olvidémonos que todos somos buenos para todo. Entonces eso también es una cuota de humildad que le tenemos que poner a nuestro ejercicio de la profesión. En el contexto de las normas de auditoría, de la contabilidad y de la ética, o sea, tenemos que tener, cuando estamos haciendo ejercicio del juicio profesional, no nos tenemos que olvidar dónde estamos y qué es lo que pretendemos lograr con todo esto y meter en esa balanza todas las normas que nos tienen que regir, no solamente la parte, digamos, del código de ética, por ejemplo. Para tomar decisiones informadas acerca del curso de acción adecuado en función de las circunstancias del encargo de auditoría. Cuando estamos frente a un dilema, ¿cuántas veces nos hemos encontrado los que tenemos la responsabilidad de hacer auditoría sobre estados financieros? Algunos temas que dicen, ¿esto será que es un error? ¿Esto tengo que calificar la opinión? ¿Qué es una calificación? ¿Qué es una salvedad? ¿Una limitación en el alcance? Y entonces, ¿qué será? ¿Una opinión negativa o me tengo que abstener? O sea, todo eso entra y forma parte de nuestro juicio profesional. Y aquí yo le agregaría un tema al cual también creo que es un asunto crítico y que vamos a tener que, digamos, empezar a tomar más rigor, que es el tema de la documentación. Muchas veces el juicio profesional lo ejercemos adecuadamente, pero no queda documentado. Entonces, en ese sentido, nos tenemos que blindar de alguna forma, y hay una regla fundamental cuando hablamos de auditoría. Cualquier auditor experimentado, sin conexión previa con ese engagement, pero viendo la documentación, tendría que llegar a una conclusión como la nuestra. Y todos podemos tener diferentes criterios y diferentes juicios profesional. Sin embargo, el tema de la documentación es tan importante que nos tendría que llevar a una conclusión igual a la nuestra, en las mismas circunstancias. Bueno, aquí un poquito revisando y repasando los aspectos que se tienen que tener en cuenta cuando estamos haciendo el juicio profesional, digamos, más que nada, como para que nada se nos olvide. Yo creo que esto podría ser algo que uno tenga muy a mano cuando está haciendo, por ejemplo, incluso la documentación de una decisión sobre una opinión que estamos emitiendo o cualquier otro trabajo de aseguramiento. La importancia relativa y los riesgos de auditoría. Fíjense que nada de esto es novedad y todo está enmarcado en las NIAs, porque nos dicen las NIAs que tenemos que calcular una materialidad, que tenemos que hacer la evaluación del riesgo, etcétera. La naturaleza, oportunidad y extensión de las pruebas es una consecuencia de la evaluación que yo hice anteriormente. La evaluación de si se ha obtenido evidencia adecuada y suficiente. Muchas veces tenemos evidencia, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir indagando, hay que tener más documentación, por ejemplo. Entonces, todo eso también requiere juicio. O sea, yo no puedo decir, no, como no me llegaron las confirmaciones, entonces ya ahí paro. No, hay que hacer otro tipo de procedimientos. ¿Y dónde está el juicio o cómo ejerzo el juicio de decir dónde parar y dónde seguir? Todo eso se ejerce con base en la experiencia y con base en el conocimiento que tenemos y
no dejar de lado la evaluación de factores que van adicionados a todo lo que conocemos. O sea, hay que meterse y hay que evaluar todos los factores. Evaluación de los juicios de la administración y la aplicación de las normas de contabilidad. Fíjense que por el lado de las normas de contabilidad y de información financiera, que están basadas en NIF, nosotros encontramos que las reglas ya no son tan reglas, ¿cierto? Que son más de principios. Entonces, ¿qué pasa con eso? Al poner también el ejercicio del juicio profesional en el preparador de la información, eso también tenemos que exigir nosotros como auditores o como aseguradores de la información, que eso tiene que estar igual de documentado, igual de completo e igual con la misma calidad que se requiere para efectos de poder auditarlo. Si no, tenemos ahí un problema de calidad de la información y por lo tanto de auditabilidad de esa información. Entonces hay que exigir por ese lado también. Y como final, en la conclusión de nuestros procedimientos también ejercemos el juicio profesional, que uno diría, bueno, a lo largo de todo el ciclo de auditoría estamos haciendo juicios profesionales, no solamente en el momento que firmamos la opinión o que decidimos calificar o no una opinión. En los temas de control interno, ahí hay varios aspectos que quisiera tocar sin entrar demasiado en la controversia de que si el artículo 209, inciso 3 del Código de Comercio dice que tengo que expresar si existen y son adecuadas las medidas de control interno, ¿eso qué implica? Implica una evaluación, implica una auditoría integrada, por ejemplo, que implica para entidades que no tienen desde el punto de vista, digamos, de la administración, la obligación de tener, o la obligación expresa, porque la obligación, digamos, implícita de llevar adelante o inherente de llevar adelante un negocio, sí la tendrían que tener, pero necesitamos algo que diga que expresamente tienen que tener un sistema de control interno, por ejemplo. Entonces, en ese aspecto, ¿qué implica para el asegurador de esa información que tiene que evaluar el control interno? Y digo evaluar, aunque en el Código de Comercio no se usa la palabra evaluar, pero evaluar fue incorporada por el decreto que estamos revisando, entonces que estamos hoy tratando. Entonces, en ese sentido, lo que dijo el decreto es, vamos a hacer la evaluación del control interno, se tiene que hacer con base o usando las ISAES, ¿sí? La verdad que ustedes no sé si han tenido oportunidad de ir a ver las ISAES, pero no hay una ISAE que esté, digamos, diseñada específicamente para evaluar control interno, excepto en las organizaciones de servicio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Asimilamos eso? O sea, en la práctica todavía tenemos desafíos en la aplicación de esta partecita del decreto. Y todavía no estamos, digamos, listos, pero fíjense que ya tendríamos que estar planeando nuestros trabajos, ¿o no? A esta altura del año. Pues ahora estamos con las asambleas y todo esto, pero ya deberíamos estar por lo menos planeando nuestros trabajos en función de esto. En esto también quiero llamar la atención que el tema de control interno no es algo que se esté incorporando nuevo. La evaluación de control interno es una de las obligaciones que tenemos que hacer en seguimiento de las normas de auditoría, de las normas de las NIAS. Entonces, digamos que no es nuevo. Ahora, ¿qué es lo que puede ser nuevo? Obviamente ahora aplicando ISAES, bueno, el informe va a ser diferente, la planeación va a ser diferente, la ejecución misma del compromiso o del encargo puede llegar a ser diferente. El tema del alcance puede que sea diferente también, porque en la evaluación de control interno yo lo hago con unos propósitos, y si acá tengo que emitir una opinión de control interno, que eso tampoco, digamos,
estamos seguros de qué tipo de opinión se debería dar. Si es una opinión de efectividad de control interno, entonces se le va a exigir a la administración que haga, porque acuérdense que en los temas de control interno, cuando hago una opinión de efectividad, tiene que venir la administración primero a hacer su propia evaluación, ¿cierto? Pero eso todavía no está en ninguna norma. ¿Y qué pasa con muchos administradores o gerentes de compañía o incluso preparadores de información? Todos nosotros, eso es naturaleza humana, creo. Si no me obligan por una ley, por una norma, no lo hacemos. Entonces, realmente ahí es donde vemos los mayores desafíos, donde yo los veo. ¿Qué pasó en la modificación del decreto 2420 que les comentaba? El decreto 2496 hizo una aclaración, y es que en los términos de esa evaluación de control interno, entonces nos está dando un año más para aplicar ISAE para aquellas compañías que son, digamos que no son ni entidades listadas en las bolsas de valores ni entidades de interés público. Con esto, digamos, nos da una gabela, si se quiere, para hacer la aplicación de estas ISAES. Sin embargo, ¿tiene gabela el administrador de establecer su sistema de control interno? No, ¿cierto? Debería estar ya establecido. Lo que les decía, puede que no sea explícitamente que tenga esa obligación en ninguna ley, pero el hecho de llevar a cabo negocios, de llevar a cabo, digamos, una actividad comercial, industrial o del tipo que sea, me requiere que haga una evaluación de riesgos. De pronto la documentación no existe o no está adecuada o lo que sea, no han definido un marco, por ejemplo, como el marco COSO de control interno, pero sin embargo uno esperaría que eso no sea tan nuevo, digamos, no hay ninguna novedad. Bueno, para mi juicio también los temas pendientes de definir es el tema de costo-beneficio, hasta dónde vamos a ir. De pronto algunos de ustedes están familiarizados con un esquema americano que se utiliza para empresas que están listadas y que son reguladas por la Comisión de Valores y de Emisores, que es la SEC, que se llama SOX, ¿sí? La ley Sarbanes-Oxley, que salió en el 2002, posterior a todos los escándalos de algunas compañías y algunas firmas de auditoría también. Entonces, en ese sentido, nos vamos a ir, por ejemplo, en Colombia a pedir un SOX para todas las entidades. Ahí hay que evaluar un tema de costo-beneficio. En Estados Unidos el SOX únicamente es obligatorio para empresas que son listadas, o sea, donde el riesgo es más alto, donde se ha evaluado un riesgo de entidad más alto. Otro tema es el marco de referencia internacional que se va a utilizar, y lo que les decía, yo sé que el Consejo Técnico está trabajando en las orientaciones técnicas y así mismo quedó explícitamente en el decreto. Entonces vamos a tener que esperar un poquito a ver qué se puede, digamos, venir por ese lado. Pero uno esperaría que hubiera también una especie de mesura en ese aspecto, ¿cierto? No vamos a requerir un motor Rolls Royce para ponerle a un Renault 4, ¿cierto? Entonces, en ese sentido hay que también graduarlo un poco. Y finalmente, tener en cuenta que siguen vigentes los lineamientos que se establecen tanto en la Ley 43 como en el Código de Comercio. En control de calidad, mi último aspecto que les decía que me preocupaba, estos son los tres más grandes, ¿no? O los tres más que creo que van a requerir más cambios por parte nuestra de los profesionales. En los temas de control de calidad,
recordar que la norma de control de calidad implica que se haga una aplicación en conjunto con las otras normas de auditoría y con el código de ética, con tanto el código de ética de IESBA como la ley 43 también. Que se haga un establecimiento de políticas y procedimientos que al interior de las firmas, no importa el tamaño, miren, la norma de control de calidad no distingue tamaño de firma, entonces hay que implementar estas normas, entonces y hay que cumplirlas, ¿sí? Porque es nuestra responsabilidad profesional hacer uso completo y consistente y digamos total del conjunto de normas que tenemos a nuestra disposición. Implica también que se establezcan programas de revisión robustos, ¿sí? Y programas de monitoreo continuo que impliquen también mejoramientos en el uso de estas normas y en el mejoramiento de la calidad de nuestros trabajos. Entonces ustedes seguramente se preguntarán cuáles son los mayores desafíos ahí o quiénes tienen los mayores desafíos. Y me imagino que llegan a la conclusión que los mayores desafíos los tienen las firmas pequeñas o incluso las firmas que son unipersonales. ¿Por qué? Porque yo cómo hago para hacerme control de calidad a mí mismo, ¿cierto? Pero eso también tiene sus soluciones. Yo los quiero dirigir a cierta información que hay disponible para que vayamos viendo cómo organizamos esto en la práctica, porque como les decía, para mí el mayor desafío no es lo que está escrito, sino lo que uno tiene que llevar a la calle, ¿cierto? Y realmente la práctica es lo que nos va a decir al cabo de un tiempo, porque acuérdense que esto va a ser una transición también, porque incluso va a implicar que se hagan algunos cambios de tipo cultural frente a la figura que tiene el revisor fiscal, por ejemplo, en las juntas directivas, para la administración, o sea, y ustedes saben que los cambios culturales llevan tiempo y hay que dedicarle también y hay que ser paciente y poder desarrollar cosas buenas para la profesión. En cuanto a las normas de calidad, los elementos de control de calidad, los elementos que hay que tener en cuenta son obviamente todos los temas de requerimientos de ética aplicables, las responsabilidades o lo que se llama el tono, digamos, en la gerencia, en el liderazgo de las firmas. El seguimiento, o sea, esto tiene que ser un programa continuo, no es algo que empieza y termina, sino que es una dinámica que se va desarrollando continuamente. En la realización de encargos también, o sea, hay que involucrar todo el tema de normas de control de calidad. En recursos humanos, este es un aspecto muy importante y tiene que ver mucho con el desarrollo profesional. O sea, hay que asegurar que nuestros profesionales dentro de las firmas y nuevamente reitero, no importa el tamaño, estén siendo capacitados y desarrollándose permanentemente. Y capacitados no solamente de insertar conocimiento, es un tema de práctica y un tema de experiencia que hay que seguir desarrollando en nuestra gente. Y en las firmas unipersonales con más razón todavía. Y no tratar de dispararle a todo lo que se mueva, porque vamos a tener que estar muy enfocados y especializados también. Y finalmente, un tema que también de pronto no somos muy rigurosos, no tenemos esa conducta o esa costumbre de documentar, que es la aceptación y continuidad de nuestras relaciones con clientes. Entonces ahí también nos tenemos que cuidar nosotros. ¿Cuánto no nos ha costado obtener nuestra matrícula profesional para ponerla en riesgo de pronto con un cliente que de pronto no hemos investigado lo suficientemente y nos metemos en problemas? Entonces en esa conciencia profesional también y de mirar con mucho cuidado nuestra matrícula y de no verlos enredados en ese tipo de actividades. Como les decía, hay unos recursos que están disponibles. Yo los invito a visitar la página de IFAC, donde pueden encontrar bastante material y sobre todo para que nos quitemos el miedo por ejemplo, de cómo lo van a hacer las firmas pequeñas
los revisores fiscales personas naturales, o sea, las firmas unipersonales, etcétera, porque ya está, eso ya está inventado, entonces solamente lo tenemos que aplicar. Y obviamente lo que sea de mejorar, lo vamos a ir mejorando en el tiempo, y yo creo que lo que les decía es entrar en este proceso de transición con una mentalidad de cambio, con una mentalidad positiva de que nos va a llevar a un mejor escenario como profesionales. Eso es lo que les traía para hoy. Muchas gracias por su atención.